¿Qué tal amigos? Soy Rawi y les traigo otro video de Diablo 2 modeado con el Content Update. Muy bien, en el video anterior nos quedamos en la parte de el acto número 3 matando a Mephisto. Bueno, nos pateó el trasero una vez, solamente una, pero pues bueno, tuvimos que ir por nuestro equipo. Nos mataron a nuestro mercenario muchas veces, que era la arquerita del acto número uno. Pero pues bueno, justamente hoy estaba cambiando a mi compañero, puesto que justamente pues yo soy arquero, entonces necesito por ahí a alguien que bloquee para mí. Entonces contraté pues a uno del acto número 2 que es un guerrero que trae una lanza y que pues por ahí podemos ponerle armadura, podemos ponerle bastantes cositas. En el juego Vanilla original normalmente no se le podemos poner tantas cosas, ¿no? Como a nuestro personaje. De hecho ahí está un poquito modificada la ventanita. Bueno, entonces a nuestro acompañante igual podemos ponerle los dos anillos, le podemos poner también vaya, creo que pendiente, y pues bueno, casi todo lo demás prácticamente. Eh, Vamos a ver entonces, aquí yo antes, ahorita que recién lo traía, bueno, le puse que es una lanza, por decirlo así, por a dos manos, no usa escudo. Me falta ahí ponerle las botas y pues bueno, vamos a ver pues, si podemos encontrar un mejor cinto. Y de mi personaje, pues bueno, yo todavía estoy un poquito mejor. Justamente acabo de poner esta armadura por ahí que tiene 115 de defensa. Me da resistencia al veneno de un 90% y un 15% más. O sea, que aparte de lo que tenemos ya extra, que es 75% máximo, agrega un 15% para que sea 90% el máximo que se puede. Entonces, pues bueno, muy bien, somos casi prácticamente inmunes al veneno. Vamos a ver si encontramos el portaflechas, algo que nos dé un poquito más. Bueno, aunque pues me ha sido difícil encontrar. Y también lo que quiero es tener equipo que me dé un poquito más de Magic Finding, justamente para ver si puedo encontrar cosas más mágicas, mejores de lo que tengo ahí. Eh, el cinto también lo quiero mejorar un poquito, los anillos y tal vez si el amuleto, justamente la build que estoy haciendo, pues recordar que estoy haciendo una build de Amazona híbrida, ¿no? Que nuestro personaje, justamente la Amazona, se caracteriza por ser un personaje que usa arco y usa jabalina. La jabalina pues es, bueno, puede ser una lanza, puede ser lanza a dos manos, pero generalmente se usa lanza a una mano con escudo para maximizar la defensa. Y porque obviamente que si tenemos dos ítems, uno en una mano y el escudo en el otro, bueno, también aumenta la posibilidad de que los stats en esa arma nos puedan aumentar mucho mejor nuestras características. Vamos a hacer una build híbrida. Por el momento estoy haciendo la build con el puro arco, pero después, si ahorita justamente ya tengo dos puntos de habilidades puestas en el árbol de jabalinas para pasarnos y entonces hacer swap entre enemigos, ¿no? El skill híbrido de la Amazona se caracteriza también por tener habilidades de hielo. Vamos a ponerle habilidad a Cold Arrow, Ice Arrow y Freezing Arrow, siendo nuestra habilidad principal Freezing Arrow. Después, obviamente, ya que nosotros tengamos el acceso a esa habilidad, vamos a dar puntos justamente solamente a esa. A lo mejor puede ser que después quite estas habilidades que tengo aquí. Probablemente me quede con Exploding Arrow. No lo sé, vamos a ver qué tal. Y en jabalina, pues bueno, vamos a irnos por aquí. Lo que es Lightning Strike. Luego nos pasamos a Lightning Bolt, Charge Strike y Lightning Fury, siendo Lightning Fury la que vamos a utilizar. Aquí abajito en donde ustedes ven Lightning Fury dice recibe bonus de, ¿no? Cada una de las habilidades anteriores a esta nos pueden dar sinergias, o sea que por cada nivel que nosotros le vamos a dar a estas habilidades, le vamos a dar un 1% de daño más a esta habilidad. Entonces, aparte de lo que nosotros vamos a tener como habilidad, como daño de esa habilidad, las otras habilidades, depende de los puntos que le pongamos, vamos a tener también un porcentaje más a lo que ya tiene. Entonces, siempre es muy bueno tener justamente ítems que nos den
habilidades y los charms, ¿verdad? Esos charms que tenemos aquí también, los que nos van saliendo, pues bueno, yo tengo aquí algunos que me dan algunas cositas por ahí, dinero extra, poison over damage, over 3 seconds, 3 de maná, 1, 2 de daño de fuego, etcétera, ¿no? Es importante y es prioridad cuando nosotros encontramos un charm que nos da un skill o dos skills, ¿no? Los vamos a poner ahí y va a ser prioridad encontrar esos tipos de charms. Y pues ya aparte de lo que nos vayan agregando a esos stats, está excelente. Si aparte de darnos habilidades nos dan una que otra cosita extra, vida, energía, etcétera, pues excelente. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Vamos a hacer runs. Vamos a ver si puedo encontrar unos ítems mejores para para mi compañero y para mí. No van a ser muchas, van a ser algunas runs nada más para ver qué podemos encontrar. Van a ser en The Pit, que es una cueva en la que nosotros podemos encontrar bastantes ítems buenos porque los ítems o el nivel de los ítems son muy buenos ahí. Y probablemente también vayamos a Ancient Tunnels. Vamos a ver cómo me va en The Pits y ya vamos a decidir si vamos a Ancient Tunnels después. Por lo pronto vamos a subir el número de players, creo, o lo dejamos en 6. Muy bien. Vamos allá. Ok, bueno, creo que ya había venido por aquí. Déjenme en reinicio. Vamos a iniciar. Aquí vamos para abajo. Black Marsh. Siempre son bienvenidas las mana potions, ok. Vale, a ver si se me dejaron venir todos. Ok, vamos a entrar a The Pit. Mana potions. Bien, ahorita que estamos en normal está muy fácil, inclusive para 6 jugadores está fácil. Ya tal vez en Hell va a cambiar un poquito más porque ya es una dificultad mucho más elevada. De hecho en Hell es muy probablemente que muera o vaya varias veces. De hecho hay por ahí gente que hace justamente builds solamente para entrar a esta área a farmear y pues bueno, una build de un personaje solamente para farmear esta cueva, pues con el solo hecho de conseguir ítems. Muy bien.
Sí es notoria la diferencia de ítems con respecto a otros lugares, sí se encuentra un poquito más, justamente inclusive la calidad de los ítems que te encuentras aquí es muy diferente, este, yo creo que está aumentada conforme a lo que vemos en otros lugares, ¿no? Inclusive si nos metemos a un área un poquito más del acto 2 del acto 3 nos sueltan equipo que la verdad es malo, y aquí justamente que es el primer acto en esta cueva, justamente los ítems están pues aumentados en calidad, aumentados en nivel conforme a los demás áreas de este mismo acto. Por ser el acto uno, pues uno se imaginaría que todas las cuevas son pues de bajo nivel, pero esta justamente suelta buenos nivel. Bueno, mira, justamente Leather Armor, vamos a ver qué es. Vaya, suelta buenos ítems y aparte suelta ítems de buena calidad. Tenemos que nos dio. Vamos a ocupar scrolls de identificar. Un anillo. Ok. Y Blink Platform 55. Muy bien, Faster Hit Recovery 50 Defense versus Missile. Ok, no está mal. Mirror Charm. Vamos a ver si es algo relacionado con los skills. Espérense. Muy bien. 3 de dexterity. No nos sirve. Vamos abajo. Mano. Mano, ¿dónde está? Aquí está. Muy bien. Cuando Excelente. Generalmente los ítems mágicos siempre se pueden vender por más. A lo mejor ahorita que estoy en un nivel muy bajo, si no encuentro nada, puedo vender mis cosas que voy encontrando y llevarlas con Charcy, que es la que está justamente en este acto uno que nos vende cosas. Le vendemos los ítems y justamente los ítems mágicos, todo lo que son staffs, wands y esas cosas que tienen o que generalmente usan los magos por tener un poquito más de stats de cargas de magia, se venden un poquito más caras, ¿no? Generalmente eso es algo que me ha ayudado mucho a de repente por ahí pues decir, bueno, este ítem lo dejo, agarro este otro para vender un poquito más rápido y hacer más de dinero, y de ahí irnos a hacer gamble, ¿no? De hacer gamble, nos dan ítems o nos pueden dar ítems mucho mejor y en menos tiempo, y así damos prioridad un poquito a otras cosas. Ok, vamos a ver. Wow, 14. Esta vez fue la excepción, 329. Ok, a lo mejor este no está tan mal. Para afuera. Ok, muy bien.
Vamos a poner esto en nuestro stash y vamos a seguir con nuestras runs. 13 contra 13, es lo mismo. Ok, el Faster Hit Recovery es un buen stat. Lightning Poison Resist más 5%. No, vamos. Muy bien, a venderlo. Qué lejos está. Me queda mejor Chelsea. Ok. Nurchax. Vamos, vamos. Eagle Orb. Un Charm. Vamos a ver. Muy buena área para farmear Charms. Que veremos más, un poquito más de esos. Esperemos vemos joyas. Bueno, las joyas siempre son también bastante buenas. Vamos a ver si podemos sacar alguna que otra. Ok, vamos para abajo. Vamos a ver qué nos dan. Y un ratito más probablemente vayamos a Ancient Tunnels. No lo sé. Quiero encontrar algo bueno para mi acompañante de perdido que pueda sobrevivir. Ahora que ya vamos a llegar al área donde está Diablo.
también puedo hacer algunas runs de Mephisto, Endurance of Hate, ya que tengo un poquito también más de buen equipamiento. Muy bien. Llevo el excelente. Por ahí unos bolts. No son más esperanzas para también poder encontrar algún portaflechas que tenga muy buenas cosas. Vamos a ver qué tal. Y Minor Healing. Oh, estoy lleno de pociones. Ok, vamos a dejarlo así sin recoger ninguna poción por lo pronto, hasta que se nos vayan acabando. Vamos a ver qué hay en este cofrecito. Y pues bueno, vamos a ver qué nos dio esta vez. Vamos a conchar, sí. Esperemos que nos puedan dar de repente por ahí una buena armadurita. Algo que podamos utilizar para craftear cosas buenas. Jewel, 39% Enhanced Defense. Extra Gold Formado, muy bien. Sparrow Triddle. Ok, muy bien. La podemos vender. Vamos a vender. No es algo que se vea muy bueno, inclusive para alguien que esté utilizando una build de mago. 4 de Dexterity en el Charm. Ok. Muy bien. Luego tal vez podría cambiar un poco a Crossbow. Sin embargo, no me gusta tanto porque los Crossbows son un poquito más lentos. Generalmente sí puede encontrar uno pues de repente por ahí cosas que te cambien los stats para que tengas más velocidad de ataque, pero aún así pues nunca se va vaya, nunca va a competir vaya con la velocidad que tiene el arco. Muy bien, vamos a nuestro start, vamos a guardar algunas cositas por ahí. Todas estas cositas para craftear, vamos a guardar esto, los skulls, bastantes cosas que tengo aquí. Oh. Ok, vamos allá. Muy bien, esperemos que nos dropeen algo mejor ahora. Justamente es un video que a lo mejor me estaba un poquito pensándolo en hacer porque la verdad es que es muy tedioso, o a lo mejor también para el que vea ese tipo de videos, vaya si a lo mejor resulta un poquito tedioso, a mucha gente no le gusta el grindeo, no le gusta pues no sé, ver a alguien pues nada más estar pasando una y otra vez por la misma área, pero pienso que pues a nosotros que nos gusta y que somos aficionados a los action RPGs, eh, pues tal vez sí nos guste un poquito ver ahí el grindeo, ver cómo alguien está por ahí tratando de conseguir algo mejor para el equipamiento. Siempre es un poquito emocionante también, ¿verdad? Ver cómo de repente pueden lanzarnos algo bueno. Creo que este es un mod, ¿verdad? Obviamente nos van a dropear algo bueno de repente por ahí. Esperemos que no me tarde tanto. Pues vaya, una de las características del mod es justamente eso, ¿no? Que nos dicen, bueno, vaya, están aumentados las drop rates, pero obviamente Diablo 2 es un juego que es prácticamente un MMORPG, o bueno, es un action RPG con características de MMORPG.
en las cuales pues bueno, te puedes pasar 20 años jugando y de repente todavía te puedes encontrar un ítem nuevo. Entonces, por eso justamente eh, me aventuré a jugar este mod para decir, pues bueno, vamos a jugarlo, vamos a tratar de hacer runs y ver si podemos encontrar rápido algo para estas builds, ¿verdad? Sin tener la necesidad de jugar durante mucho tiempo. Y después por ahí a lo mejor pasarnos a jugar otra cosa. Digo, uno de mis mejores, y bueno, de mis juegos favoritos Action RPG también es Grim Dawn. Entonces probablemente haga también por ahí de repente algo de Grim Dawn. Pero por lo pronto vamos pues bueno, hacer nuestras series de Diablo. Vamos a ver este qué tal está este mod. Vamos a ver qué tal está el sistema de crafteo. Y vamos después, ya que termine con los actos y la dificultad G, pues ver qué tal está el endgame. Esperemos que pues salgan buenos videos y que les gusten. Le acabo de dar. ¿Qué? Probablemente me falta un poquito más de mana leeching. Que también aparte con esta velocidad que trato de hacer estas runs, pues a lo mejor se necesita demasiado maná. Gran Charm, creo que ya tengo varios por ahí. Uno o dos o tres. Sí. Vamos, vamos, vamos. Uno tras otro. Vamos a matar el maguito porque si no, no van a dejar de venir. Muy bien. Chip score. Identify. Mana push. No, no, no. Vamos a ver. Hay que tirar cositas porque si no, no nos va a caer todo. Poison resist. Ok, vamos a tratar de vender cosas porque si no, no vamos a tener luego dinero para poder hacer o querer hacer gamble. Ok, creo que el dinero que yo necesito, el juego cree que yo necesito dinero, tal vez sí. Ok, pues bueno, vamos a ver si nos dan algo más por allá. Adiós. Mucho dinero necesito por acá. Oh, Lark Charm. Excelente. Muy bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver si nos salen más por aquí. Si no, creo que ya nos vamos por abajo. Vamos para abajo. No corras, no corras. Mamen. Ok, vamos a ver el cofrecito. Ok, light crossbow. Uy, ya no cabe.
Por ahí alguien, ahí está. Bardich, vamos a ver qué tal de espacio estoy por aquí. Creo que sí cabe. Si es raro, probablemente sea mejor que lo que traigo aquí con... Ok, bueno, puede ser 1.27, 1.27. Bueno, pues probablemente le podemos poner ahí alguna joya. Puede ser para mejorarlo. Y que pueda hacer un poquito más de daño. Ok, vámonos. Vamos a ver. Good day. Good to see you. Entonces vendemos los de dinero. Digo, sí ocupo dinero, pero quiero venderla para que me dé dinero. Creo que es mejor vender que esperar a que los personajes, los enemigos me suelten. Entonces, ahorita las pongo por acá y ahorita las muevo. Ok, vamos a sacar. Ok, dice 7-10 de daño, 10% increase de attack speed, 17% en enhanced damage, 28% de daño contra no muertos, 50% de attack rating y lightning resiste más 5%. Pues probablemente, pero tenemos un arco que es muy bueno. Entonces por lo pronto no nos conviene. Vamos a... Bueno, esto a lo mejor no está tan mal para... Vamos a ver. Lo que tenemos aquí, esto disponible. Ok, y vamos a ver qué tenemos específicamente para ese Bardich o Bardiche. Vamos a ver si tenemos por ahí alguna joya que pueda tener algo bueno para nuestro compañero. 13% en Lancet Defense, aunque creo que no nos va a ayudar tanto porque de 1 a 27 probablemente no sea tan buena idea. Ok, esta es mejor. Ahí tenemos una. Maximum Defense, 8 de defensa, 1 de Dexterity. Es amarilla, pero es mejor esta que es azul. No, creo que sí, vamos a ver. Porque bueno, pues creo que le podía poner alguna calaverita, pero pues bueno, es mejor tener un poquito más de daño. Y aparte tenemos este por ciento de dinero de los monstruos. A comparación de lo que me podían dar estas runas. Entonces, bueno, vamos a ponerle esto y después lo podemos mejorar. Muy bien. Creo que no fue buena idea. Ok, yo creí que decía Enhanced Damage y no lo es. Bueno, ok, bueno, vámonos así. Vamos a cambiarlo. Y pues bueno, del otro que no tenía nada a uno que tiene defensa y oro de monstruos, pues está bien. Vámonos entonces a la siguiente run. Vamos a tratar de hacerlo un poquito más rápido. Si no, pues podemos hacer gamble con el dinerito que tenemos. No es demasiado, pero creo que sí podemos hacer un poco ahí gamble antes de que se nos acabe. Muy bien, Blackmarsh, vamos allá. Vamos a ver qué sorpresas nos tiene esta run.
vamos a The Pit. Spear. Spear. Vamos a ver qué tal está esta. Ok. Ok, esa sí tiene Enhanced Damage, lo que estábamos buscando. 2 de Maximum Damage, 33 de Attack Rating, 180, 1.8 de Lightning Damage y 9 de Lightning Resist. Creo que esta nos va a mejorar mucho. Muy bien. Excelente. Bueno, a lo mejor tiene un poquito más de daño máximo, pero definitivamente sí nos mejora mucho, ¿eh? Ok, a ver, vamos a ver. 36 a 121 a 44 a 116. Excelente. Como quiera, si sube nuestro promedio. Definitivamente no aumenta el daño máximo, pero pues bueno, mejora un poco las cosas. ¿No? Vamos a ver, listo. Llaves, llaves. Not enough mana. No, 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 no. Porque es algo que siempre me pasa, siempre. Vamos a escuchar los quejidos de mi amazona que no tiene mana suficiente porque estoy un poco manco para darle sus pociones de mana. Ok. Llave. Oh, Quilted Armor. Excelente. Muy bien, ahorita vamos a checarla. Ok, vamos a ver de qué se trata. Arctic Foods. Muy bien, pues bueno, está más o menos en el set defense, 289%. Todas las resistencias más 10. Vamos a ver por ahí, creo que tengo algo Arctic también. Creo. Verdich. Uy. Vamos a ver si podemos hacer aquí. Ok, vámonos. Antes de que me diga cualquier cosa, ¿verdad? No tengo mana, no tengo mana. Uf, ya tenemos suficientes manas. Vamos, 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 vamos. A toda velocidad, vámonos. Not enough. Wow. I need not enough mana.
Ok, creo que ya no hay espacio. Vamos a tratar de dejar algunas cositas que nos están haciendo demasiado. Aquí pues tenemos demasiadas pociones ya. Ok, vamos a ver si esto es mejor que lo que traigo. Definitivamente no. Vamos. Uy. Ok, vamos a poner las pocioncitas por acá. Vamos a ver si ahora mejora un poquito este drop rate. Uy, debía de guardar todo esto. Bueno, vamos a ver qué nos van dropeando por ahí. Vamos a regresar al pueblo a dejar algunas cositas porque si no nos vamos a llenar totalmente. Superior. Ok, se ve bueno. Vamos a ver qué tal. Buen arco, aunque no creo que sea mejor que el que traigo, pero podríamos ponerle joyas o mejorarlo con algún tipo de runa. Afortunadamente siempre están estos pozos por ahí para ayudarme a rellenar el maná. No sufrir tanto. Bueno, sobre todo que mi personaje no sufra tanto de que la dejo ahí completamente sin maná, completamente cansada. Oh, creí que había agarrado algo. Ok. Mana. Probablemente ya puedo subir a 8 el número de jugadores para que esté un poquito más lleno aquí y me den más cosas, aunque no sé si realmente vaya a subir mucho el número de densidad de monstruos, probablemente sí. Y a lo mejor subiría un poquito más también el drop rate. Entonces ya lo subiré en la siguiente run, ¿ok? Not enough mana. Jewel, excelente. Ok. Creo que nos venimos por arriba. Vamos a darle un poquito la vuelta por acá. Ay. Ok, vamos abajo.
Vámonos. Ok, pues creo que por lo pronto nada. Recogimos una Jewel. Vamos a ver ahorita qué tal está esa joya. Scroll. Vamos por el cofre. Ok, bueno, pues el cofre está a 2-3, no está tan bien, pero pues bueno, vamos a ver. Vamos al pueblo. Muy bien. Vamos con el tío Decker Hello. y con Charcy. Good day. Minimum damage, dexterity, 5 mana y 12% extra gold. No está mal, ¿ok? Hasta ahí. Entonces, vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí. Ese es el anterior. Vamos a poner esto por acá. Este arco. Tal vez después lo ocupemos. Esto vamos a ponerlo de este lado. Ok, vamos a ver si podemos mejorar este. Tal vez se pueda. Y si no... Ok, vamos a ver esto. Y... Enhanced damage, no. El defense también. Ok, entonces vamos a ver. Si le pongo esto, tendríamos 2 damage, 2 minimum damage, 2 dexterity, 5 mana, 2% extra gold for monster, más 6 maximum damage, 8 de defensa, 1 de dexterity, más 6 de vida. No me sigue. Ok, pero aquí tenemos 39% damage, 2% maximum damage, 33 attack rating, de 1 a 8% de lightning damage y lightning resist más 9%. Vamos a ver, total, no perdemos nada. Vamos a hacer esta combinación. Y pues sí cambia, ¿verdad? Cambia un poquito. Vamos a ver ahorita ya haciendo la comparación en la tabla del personaje. Ok, veamos. Put that to good use. 136, 41. No está mal, no está mal. Ok, 422 a 3 de 33. Sí, pues es bastante la diferencia. Pues cambiamos. Entonces, Put that to good use. vamos pues. Muy bien, entonces vamos a hacer otra run Yes? y veamos qué nos sueltan ahora. Larchan. A toda velocidad, a toda velocidad. Vamos. Excelente. ¿Qué apuro tienen porque los maten? ¿Qué apuro tienen porque les dé un flechazo en la cabeza?
Champion Thorn Beast. Muy bien. Excelente. Ok, siempre me dropean buenas cosas, pero generalmente son azules. Normalmente no sueltan. Probablemente necesite un poquito más de Magic Finding para ver si me dropean estas criaturas campeonas. Algo mejor que esto azul. Aunque bueno, tal vez sí le cheque de repente por ahí hay cosas azules que de repente terminan siendo mejores que algunas cosas amarillas. Todo depende, todo depende. Vamos a seguir con esto. Vamos a ver si nos dan algo mejor. Mano, mano, mano. Ok, bueno. Ya no voy a agarrar manas porque nos estamos llenando de pura poción. Y tampoco soy muy bueno para dárselas a mi compañero ni para cambiármela directamente de mi inventario al cinto. O sea, generalmente las agarro del piso cuando las ocupo. Ok. I need mana. I need mana, I need mana. I need mana. Death Row. Ok, vámonos. Vámonos. Not enough mana. Ok. Creo que por el momento estamos bien con la velocidad con la que estamos terminando con estos. A lo mejor, pues bueno, digo, no soy un jugador profesional, pero creo que pues no me estoy tardando tanto en cada run. Y por lo pronto sí he sacado ítems, aunque bueno, no algo que me haya servido completamente, pero pues ahí vamos, ahí vamos. Si no, ahorita vamos a hacer algunos gambles, a ver si nos sale algo bueno también por ahí. Es algo mucho que me gusta de Diablo. Si no tienes por ahí mucha suerte, como normalmente me suele pasar, que no encuentro nada y lo que llego a encontrar es basura. Entonces de repente puedo hacer por ahí gamble con uno de los vendedores del pueblo. Y pues de repente por ahí sí me pueden salir algunos itemcitos muy buenos, pero después de gastar mucho dinero, eso sí. Vamos a ver. Not Bien. Small Charm. Ok, ya vi arriba hay varias cosas. Muy bien. Quilted Armor, Scepter, Potions, Potions, Potions. Y vámonos, ok.
Vamos al pueblo. Perdón. Vamos ahora sí a ver si subimos la dificultad un poquito. Players 8. Ay, perdón. No, sí, muy bien. Set players to 8. Vamos a ver ahora con el tío de card. Identificar ítems. Vamos con Charcy y vamos a ver qué nos dieron. Arctic Force. Bueno. Aunque creo que este es mejor. No sé si el pasado tenía también 321% de defensa. Pero bueno. Y un Scepter. Amber Call. Oye, muy bien. 20% chance to cast level 1 Fireball on striking. Bueno, eso se ve muy bien. 20% de probabilidad de castear una habilidad que se llama Fireball cada vez que nosotros golpeamos. 146% Enhanced Damage, que es muy bueno para lo que lo vayamos a utilizar. Da Fire Damage, entonces pues bueno, es para pues alguna build de paladín o algún tipo de mago que pues tenga ese elemento justamente. 10 de Dexterity, 10 de Vitality y 50% de daño a Undeads. Vamos a guardarlo en el stash por si de repente llego a ocupar para alguna build diferente que tenga en mente. Ok, y vamos de nuevo. Ok, esperemos que me salga algo mejor esta vez. Black Marsh. Que no se me lague, que no se me lague. Super Belt. O sea, puede ser que no esté en estos monstruos en The Pit, pero nunca me resisto a matar a algún monstruo único. Sobre todo porque siempre hay la probabilidad de que me den algo, este, pues único, aunque no sea de muy alto nivel como aquí. Muy bien, entonces vamos a ver qué tal nos va ahora. Y ahora sí se ve de una densidad diferente aquí. Ahora sí parece que es para 8 jugadores. Muy bien. Crystal Sword. Ok. Mana Potion, Mana Potion. I need mana. Not Ok, que crea un charm. Vámonos. Ok, vamos a poner más potions por aquí. Vamos a ir haciendo espacio porque si no me lleno y hay que hacer un poquito de espacio, hay que saberlo acomodar. Arrows, excelente. Eso es algo que estaba buscando. Vamos a ver qué tal nos va con esto. Ok, vamos a ver. Vamos a dejar aquí
aquí esto. Más 4 million damage. Replenishes, ok. Y aquí 10 faster cast rate, 10 million damage, 2 de dexterity. Bueno, pues no está mal. Aunque bueno, creo que está mejor este, pero está muy bien. Ok, por lo pronto pues ya tenemos un poquito más de dexterity. Y vamos a ver qué más encontramos. Me preocupa encontrar algún cinto, uno de los ítems que más necesito para mi compañero y para mí específicamente también. Un buen cinto. De preferencia uno que tenga más slots. Perdido que tenga todas las slots. Ay, le presioné otro botón. Ok, vamos. Chip Diamond. Excelente. Mana Potion. Not enough mana. Mana Potions. Muy bien. Ok, vamos de aquí. I need mana. Big Shank. I need mana. Justamente estos monstruitos bueno, estas arqueras que me encuentro aquí abajo en Hell son un verdadero reto. O sea, generalmente y con buen equipo bajando a hacer runs en esta misma cueva, esas arqueritas, hijo eso, de verdad me hacen pasar muy malos ratos. En general es un área para también en Hell conseguir de los mejores ítems, pero llegas y de repente te encuentras con esas arqueras que de repente se te juntan a aventarte flechas al por mayor. A veces tienen habilidades para aventarte hasta 3 flechas seguidas como metralleta y, hijo de su, te hacen garras, ¿ok? Entonces, al rato que pasemos aquí por la dificultad Hell, vamos a hacer algunas runs para ver si encontramos algo bueno en Hell también. Obviamente es algo obligado, pero por lo pronto, pues está resultando fácil. Ok, vamos a ver. Por el momento no nos dieron algo así como que muy bueno. Pero vamos a ver si en esta run y probablemente de aquí nos vamos a lo mejor a ver si nos dan algo más en Ancient Tunnels, que también es una muy buena área para encontrar buenas cosas. Para Magic Finding, claro que ahorita la verdad es que tengo muy poco Magic Finding. Vamos a ver si después puedo ponerle un poquito más a lo mejor encontrando mejores equipos para tener Magic Find o equipo que se pueda poner ahí algunos topaces
ponerles Magic Finding y andar con unos 100, 200 aproximadamente. Probablemente con eso nos resulte mucho más fácil Not enough mana. este tipo de runs. Ok, vamos por acá. Excelente. Yes. Excelente. Vamos a ver qué nos da. Arrows. Uf. This faster run walk, this faster hit recovery, 43% enhanced damage. Wow. 63% attack ratings, 15-20 magic damage. Excelente. Ok, vamos a cambiar. Vamos a quedarnos con estas como quiera porque nunca nos falta que se nos acaben y hay que tener por ahí disponibles. Ok, vamos a ponerle este amuletito a nuestro compañero. Excelente. Pues bueno, creo que ahora sí vamos a estar haciendo casi, no el doble, pero un 50% más de daño, ¿ok? Yo creo que es hasta ahorita una de las mejores cosas que nos han dropeado. Ok, potions. I need mana. Wolfhead. Ok. Superior Bardage. Hunter's Bow. Short Bow. Jewel. Excelente. Demasiados bows. Tal vez si tuviera algo para soquetearle Magic Finding, pues tal vez. Mana, 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 mana. Vamos, vamos, vamos. Vaya. I need mana. Not enough mana. Mana, mana, mana. Ok. Aquí está el mana. I need mana. Ok, vamos a rellenarnos las slots de mana. Y bajemos. Vamos a ver si encontramos algo mejor para nuestro mercenario. Puede ser que si tenemos ahí de repente ya algunos ítems mejores y podamos hacer más daño. Hagamos unas runs de Mephisto. A ver si nos da cosas buenas también. Es una muy buena opción. La vez pasada, bueno, la primera vez que lo maté, justamente en el video anterior, la verdad es que no nos dio nada bueno.
poquito. Oh, muy bien. I Short can't sword, worry anymore. ring. Short sword. Ok, vamos a ver. Vamos a poner esto por acá. Vamos a... Ok, bueno, mira, no está tan mal. Vamos a ver ahorita si le podemos poner algo para mejorarla. Y a lo mejor quedarnos con esa. Si no, pues no hay ningún problema. Mi hermana potion. No, pues ya tengo muchas. ¿Sí? Sí. Ok, vamos a poner una de las que ya tengo por acá. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, vamos a recoger ese one. Probablemente nos den algo de dinero. Y si de plano ya no encontramos unas botitas buenas, hagamos gamble para ver si podemos mejorar. Ok, pues bueno, vamos allá. Allá. Ok, tío Decar. Good day. What you need? What you need. Ay, ok, muy bien. Weber. Enhanced Defense. Energy. Más uno de fuerza. No está mal. Más uno de Dexterity. Fuera. Y... Oh, muy bien. Dice más uno maximum damage, 52 attack rating, replenish life 5, 7 mana. Oh, ok, muy bien, muy buen anillo. Vamos a ponerlo aquí. A lo mejor voy a ganar menos ítems, pero 14% de magic items. En cuanto a el dinero, pues bueno, andamos bien. Ok, vamos a ver si podemos mejorar un poquito. Ah, me faltó. Vamos a ver qué ítem era este de aquí. Ok. Short Sword, Devil Jack. 126% de damage, 100% damage a demonios, más 4% de experiencia. Oh, muy bien. Reduce el precio de los vendedores. Wow. Hace mucho que no veía ese stat. Vamos a poner esto por aquí, por si acaso. Ok, bueno, vamos a ver qué tenemos en cuanto a joyas. A ver si podemos mejorar un poquito esto. Pues creo que no, pero vamos a guardarlo por si acaso y después regresamos para ver si podemos encontrar algún alguna joya que valga la pena ponerle, porque es de 1 a 32 y nosotros tenemos 3 a 33. Probablemente si lo podemos mejorar a algo mucho mejor sea con algunas joyas que nos den Enhanced Defense, digo Damage, y alguna otra cosilla por ahí. Vamos entonces de nuevo por aquí. Última y nos vamos a Ancient Tunnels, ¿ok? Oh, demonios. Se dejó venir todo el ejército. Leather Gloves, ok. Skull Cap, pues bueno. No tengo algo tan bueno como para ponerle. Justamente ahorita un Skull Cap con sockets o hacer Runeward, no puedo hacer nada todavía. Bueno, creo que no puedo hacer nada bueno, a menos. Mm, excelente. Not enough mana. Creo que va subiendo nuestra eficiencia para matar a este tipo de monstruitos. Para estar en esta cueva.
rápido se acaban estas pociones. Muy bien. Ok, Leather Gloves, 5 de defensa, 32% en ese defensa. Todavía tiene 32% de defensa, además 1 de Dexterity, Cold Resist más 10, Poison Resist más 7%. Bueno, creo que no nos sirve tanto, aunque bueno, Death's Hand, Poison Resist más 50%, pero pues a lo mejor ahorita no nos sirve tanto. Ok, ya me está haciendo ojitos más este tipo de guantes. Aún así... Ok, nada, nos quedamos con lo que tenemos. Muy bien. 1, 2, Fire Damage. Strength más 1. Muy bien, vamos para allá entonces. Ok. Esmeralda. Muy bien. Ya tardó más en llegar mi mercenario que yo en terminarlo. Ok, muy bien. Ok, aquí hay unas manas. Bueno, creo que todavía no ocupo nada. Muy bien, excelente. Jewel. Creo que necesito maná. Ok. Not an. I need mana. Definitivamente ocupa un poquito más de maná porque se acaba demasiado rápido. Digo, claro, siempre está la posibilidad de rellenarlo con los mana potions que tengo por aquí, pero no me haría nada mal. Energy, agregar mana o mana en en los ítems que me voy encontrando, o que con cada golpe que yo quite o cada muerte que realice me den un poquito más de mana. Entonces vamos a centrarnos. Claro que también vamos a centrarnos en el daño que hacemos. Justamente para esta build híbrida con Ice, Cold y Freezing Arrow, pues obviamente que tenemos que ponerle o dedicarnos a juntar ítems que tengan aumento en el daño con hielo. Y también pues de repente como vamos también a estar usando la build de la jabalina, pues también daño eléctrico es una de las cosas que nos vamos a enfocar, ¿no? Como cuando ya llegamos a Hellnoest, vemos de repente enemigos que tienen inclusive 2 inmunidades a elementos. Entonces, bueno, esperemos que no nos topemos enemigos que tengan inmunidades al hielo y a la electricidad, que puede ser, hay una posibilidad muy alta. Y creo que de hecho las podemos encontrar en esta cueva en Hell. Pero inclusive, pues bueno, ya cuando pasa eso podemos juntar ítems que también disminuyan la inmunidad de los elementos, ¿no? Esperemos poder llegar a encontrar las runas para hacer esos tipos de rune words que nos ayuden un poquito a disminuir las inmunidades.
Ok, creo que esta vez no tuvimos suerte. Vamos entonces a ir justamente a el acto 2. Vamos allá. Vamos entonces al acto 2. Vamos a Ancient Tunnels. Vamos primero a ver qué nos dieron. Esperamos que nos den, bueno, que lo que tenemos sea algo relativamente vendible. Probablemente haga gamble. Vamos a ver qué nos dan de gamble. 73. Ni siquiera valen tanto. 10% fast cast rate. Ok. Vamos a guardar esto. Para afuera. Ok. Necesitamos hacer gamble. Entonces vamos a limpiar un poquito el inventario. Tengo ya demasiadas joyas. O bueno, gemas. Creo que podría de repente por ahí ponerme o dedicarme a subirlas de nivel para que tenga más. Pero es algo que consume mucho tiempo y como que para hacerlo aquí enfrente de ustedes en el video, pues tediosón, ¿verdad? Entonces vamos a hacer algo de gamble. Tengo 30.196 oros. Vamos a ver qué nos toca. Precisamente lo que queremos ahorita es a lo mejor algunos guantes, pero específicamente botas. Botas es lo que me falta un poquito más. Cinturón. Mi cinturón es malísimo. Y el cinturón también, que ya lo hubiera puesto ahí algo por ahí para mejorarlo, pero se me fue de plano. Vamos a ver entonces, pues empezando por botas para mi compañero. Mercenario. Ok, malas. Vamos a ver qué precio. ¿Qué precio? 4.900. No, no está mal. Pero pues probablemente solamente pueda hacer algunas pocas compras. Ok. Ok, bueno, estas creo que están buenas. 20 Faster Run Wall, 20 Faster Hit Recovery, Enhanced Defense, Cold Resist, Lightning Resist. Está muy bien, muy bien. Ok, muy bien. Vamos a ver. Ahora vamos por algún cinto. Ok, se las ponemos primero. I'll put that to good use. Ok. Cinto, 4.272. Bueno, pues qué. Ok. 5 mana, Lightning Resist. Ok, nos quedamos con él, pero veamos qué más nos dan. Malo. Ok. 10 Enhanced Defense, Lightning Resist, Damage, Take Damage of 4. Como que se parecen un poquito. El Lightning Resist más 9. Vamos a dar este. Vamos a ver si podemos encontrar algo mejor. Uy, me he quedado sin dinero. Bueno, pues entonces obviamente me voy a quedar yo con este cinto porque creo que es mejor que lo que traigo y lo ponemos para acá. Aparte porque este nos va a dar acceso a nuestra tercera hilera de pociones. Ok, vamos a ponerlas por aquí. Y esto pues nos da más espacio en el inventario y aparte que vamos a escuchar menos ese llanto de mi amazona de que no tiene maná. Ok, de dexterity, 10 de vida, 2. Aquí tengo 2. Vamos a ver, a ponerle ahí algo para que esté un poquito mejor. Y vamos a ver si ya me dan un poquito más de dinero. Creo que pues este por ser obviamente el acto 1 pues nos van a dar poquito de dinero. Los ítems también que estamos vendiendo pues son malos, o sea, entonces vamos a ver qué tal. Ok, creo que no tenemos algo como que aquí sí muy, muy bueno.
Muy bien, vamos a quedarnos con ese cinto que yo tenía. Esperemos que nos encontremos algo mejor. Vamos a vender lo que tenía ese cintillo. Y nos vamos a ir directo a Ancient Tunnels. Vamos a acto 2, Loot Lane. Ok, bueno, no sé si por aquí haya algo mejor. No, creo que es lo mismo. Ok, vamos directo a Ancient Tunnels. Creo que está directamente en Far Oasis. Me faltó demasiado aquí en los waypoints. Pero bueno, vamos directo ahí. Creo que Far Oasis está subiendo esas escaleras. Mm, Esperemos no tardar mucho y esperemos que sea por aquí, porque la verdad es que no recuerdo. No, creo que no era Far Oasis, era Lost City. Vámonos directo a la parte, creo que está hasta la mera esquina. No. Ahora sí que el veneno no me hace nada, compañero. Not enough mana. Bendita armadura. Creo que ya estuviera muerto si no fuera por esa armadura. Me quedé parado demasiado tiempo. Small Charm, no, Grand Charm, dos Grand Charms. Ok, vamos a ver si encontramos de casualidad por aquí esos túneles. Find Helm. Ok. Healing Potion. ¿Dónde estamos? Long Staff, Like Belt, muy bien. Creo que encontramos algo bueno por aquí. Otro Charm. Creo que es un buen lugar para encontrar Charms en esta área. Creo que por aquí había un cofre que me podría servir tal vez, pero bueno, hasta ahorita me ha ido bien. He encontrado cosas buenas y... Bueno, vamos a ver ahorita que las identificamos si son buenas. Por lo pronto vamos a buscar esos Ancient Tunnels. Creo que ya lo tenía encontrado por aquí. No sé, de repente hay cosas que... Ok. Ni siquiera tenía este. Ok, vamos a ver por acá entonces. No sé si por aquí estaban. Aquí, creo que aquí más abajo. Creo que no.
Ok, vamos de aquí. Jewel, por ahí escuché la Jewel. Excelente. Atinales, atinales. Dios. Qué manco soy. Vámonos de aquí. Cosito. Excelente. Ok, vamos a ver si ya está aquí. Esperemos que no, si no, pues vamos a ir del otro lado. Tratemos de ir rápido. Vamos, 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 vamos. Por Dios. I need mana. Lo bueno es que tengo tanta resistencia al veneno que me podrían tirar a una alberca llena de veneno y excelente, o sea, revivo, o sea, hasta se lo toma mi personaje, vamos. Entonces no hay ningún problema, no hay ningún problema. Muy bien. Vámonos, vámonos. Ok, entonces probablemente si vamos de nuevo por acá. Uy, no, es que estamos demasiado lejos. Casi que empezamos en Dry Hills. O sea, Dry Hills está del otro lado, pero o sea, aquí estamos en los primeros, en los túneles estos de los bichos que, ay no, yo creo que es una de las áreas más tediosas estar en un pasito lleno de esos bichos que luego les pegas y te sueltan pura electricidad. Totalmente tedioso. Y aparte de repente le pegas, te salen varios, les pegas y de repente ya estás muerto. Eso específicamente. Y luego creo que ahora sí soy totalmente débil a la electricidad, entonces la voy a pasar muy mal si me pongo a matar puros de esos enemigos. Vamos a tratar de evitarlos probablemente si me salen por aquí. Ok.
Ok, muy bien. Estamos en Ancient Tunnels. Vamos a darnos un paseito por aquí a ver qué encontramos. Ya vimos que entonces está en Far Oasis, pero estaba medio escondido. Yo creí que ya lo había descubierto. Creí que alguna vez había entrado por aquí, pero pues parece que no. O no sé si se volvió a reiniciar en algunas veces. Se me habrá cerrado el juego. Una runa él. Excelente. Bueno, pues muy bien. Vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Creo que este es uno de mis actos favoritos. A mucha gente no le gusta, ¿no? Sobre todo en esos túneles de los insectos, porque, pues sí, la verdad es que es uno de los más tediosos. Pero estar aquí en las pirámides, en las catacumbas metido y Nefro, muy bien. Y encontrarte, pues, todas esas momias, todos esos, este, como enemigos que te sumonean zombies, está bastante bueno. Es uno de los lugares que más me gustan. Sin mencionar aparte que, por ejemplo, cuando estás en, como ahorita en Players 8, o agarras un lugar y de repente entras a una puerta, está el enemigo ese que convoca a todos esos esqueletos y de repente ya estás rodeado y ni cómo sobrevivir. Puedes de repente estar en una encrucijada y morir en unos cuantos segundos. Creo que mano. I need mana. Creo que me descuido un poquito con esto de hermana. Ok, ya me los estoy acabando otra vez. Estas pocioncitas. Puro equipo para bárbaro. Ok, vamos a tener... Uy, no. Bueno, va para afuera. Charm... Fire Resist... No está tan mal. Podría ser mejor, pero pues lo pondremos por aquí, ok. Este Charm... 4 attack rating va para afuera. Una joya. Enhanced Defense. No está mal. Ok, otro cinto. Ok, creo que eso nos puede servir. Dice 18 de defensa, 18%, 16 de vida, 4 de mana, cold, resist más 14%, 41% de extra gold from monsters. No está mal. Yo diría que podría ser el de nuestro compañero. I'll put that to good Y use. esperamos que nos sirva para tener mucho más cosas. Sobre todo, bueno, para que nos suelten un poquito más de oro. ¿Qué es esto? Staff. Ok, podría ser menos para una build de sorcerers, aunque bueno, no tanto, generalmente no es para una build muy buena. Vitality, skills. Bueno, vamos a ver qué nivel. Somos nivel 26. Vamos a subir un poquito aquí de la habilidad de Lightning Bolt. Luego de aquí nos vamos a Chart Strike. Ok, pues ya mero. Muy bien, entonces ya nada más nos faltaría llegar a nivel 30 para también tener Lightning Fury. Y entonces empezamos a tener ya ahora sí nuestra build híbrida a partir de nivel 30. Y es ahí cuando también vamos a empezar a necesitar equipo de jabalina. Qué velocidad tan impresionante. Not enough mana. Son como escopetazos seguidos.
Superior Belt. ¿Cuál es? No está mal. Tiene dos sockets. Bueno, probablemente pudiéramos guardarlo por ahí. Pero veremos. Porque la verdad es que pues a este nivel el equipo va variando demasiado, demasiado. De repente te puedes encontrar en 2 o 3 niveles después algo mucho mejor. Y entonces básicamente cambias todo tu equipo. Pero quiero estar un poquito bien para llegar bien con Diablo. Para que no nos patee el trasero tantas veces al menos. Y para que no guajiteen de nuevo a mi mercenario. Zafiro. Que parece que la verdad es que ahí está un poco más complicado estos Ancient Tunnels. Ok. Digo, está bueno, pero la verdad es que prefiero mucho más levelear en los The Pits. Bueno, buscar ítems, claro. Muy bien, entonces vamos a ir a el acto número 4. ¿Dónde nos quedamos? Vamos a ver qué tal seguimos avanzando y ver si podemos aguantar tantito. Si vamos a ver a dejarle en como le teníamos players 1 para avanzar rápido y que no nos tardemos mucho para pasar a la siguiente dificultad. Probablemente ya cuando encuentre un equipo mucho mejor, ahora sí nos vamos a hacer runs de Mephisto. O nos vamos directamente a The Pits en Nightmare para ver si encontramos cosas mucho mejores también. Muy bien, entonces voy a dejar este video hasta aquí. Y el siguiente video vamos a seguir con el acto número 4. Gracias por ver mis videos. Seguiré tratando de mejorarlos y que sean un poquito menos tedioso. Soltarme un poquito más y aparte ser un poquito más, tratar de llevarlo más agradable. Gracias a todos los que vean este video y por favor suscríbanse a mi canal para apoyarme, ¿ok? Muchas gracias.